Hola hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos a nuestro culto esta mañana. Espero que todos estén bien. Vamos a tener una oración para empezar. Oramos al Señor entonces para empezar. Señor, gracias te damos por este tiempo que tenemos para alabar tu nombre, Señor, para escuchar tu palabra. Ayúdame, Señor, predicar tu palabra como tú deseas. También, Señor, ayúdanos con este tiempo de alabanza. Gracias por todo. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén, hermanos. Vamos a cantar un himno de alabanza para empezar. Años mi alma en vanidad vivió. Años mi alma en vanidad vivió. Cantamos al Señor. Quiero escucharles a ustedes cantando, aún desde sus casas, cantando al Señor. Años mi alma en vanidad vivió. ¿Listos? Años mi alma en vanidad vivió, ignorando quién por mí sufrió, o que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma y divina gracia halló, Dios ahí perdón y paz me dio, del pecado ahí me libertó el Salvador. Salvador, mi alma y divina gracia halló, Dios ahí perdón y paz me dio, del pecado ahí me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué, hoy le quiero y sirvo como a Rey, por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma y divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado ahí me libertó el Salvador. Amén. Bien hecho cantando. También vamos a cantar bendecido el nombre de Dios. Bendecido el nombre de Dios. Gloria a Dios. Cantamos. Load al Dios de majestad, el Padre de perdón, su Hijo al hombre alcanzó la eterna redención. Nombre de honor, nombre de loor, bendecido el nombre de Dios. Nombre de honor, nombre de loor, bendecido el nombre de Dios. Al lado de su Padre está Jesús en perfección. Dos ángeles por toda edad le rinden sumisión. Nombre de honor, nombre de loor, bendecido el nombre de Dios. Nombre de honor, nombre de loor, bendecido el nombre de Dios. Su nombre es consolador y príncipe de paz, a todo reino conquistó y siempre reinará. Nombre de honor, nombre de loor, bendecido el nombre de Dios. Nombre de honor, nombre de loor, bendecido el nombre de Dios. Amén, gloria a Dios. También, hermanos, vamos a cantar No cambiará, no cambiará. ¿Listos? No cambiará, igual será. Cristo no ha cambiado y no cambiará. Qué gran amigo, tan puro y digno. Cristo no ha cambiado
paz tendré, no cambia ayer ni hoy. Al caer o vencer me apoyará, su perdón, protección, conmigo irán. No cambiará, igual será, Cristo no ha cambiado y no cambiará. Qué gran amigo, tan puro y digno, Cristo no ha cambiado y no cambiará. El amor del Señor no se apartará, en su ley confiaré, en su fidelidad. En temor o dolor, si no veo su faz, su poder por doquier conmigo está. No cambiará, igual será, Cristo no ha cambiado y no cambiará. Qué gran amigo, tan puro y digno, Cristo no ha cambiado y no cambiará. Amén, qué bendición. Y un himno más antes del mensaje. Oh, qué amigo nos es Cristo. Oh, qué amigo nos es Cristo. Amén. Perdón. Perdón, hermanos. ¿Listos? Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Estás débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, esta prueba nos mostró. Pues para llevar consigo al culpable y humano, el castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Gloria a Dios por estos himnos. Qué bendición es cantar a nuestro Señor. Espero que ustedes están cantando como una familia allá en sus casas. Yo sé que puede ser diferente y raro cantando así, pero hermanos, el Señor nos escucha y Él es glorificado por esto.
y nosotros queremos glorificar su nombre. Por esto estamos aquí, ¿cierto? Vamos en nuestras Biblias, por favor, a Jeremías capítulo 35. Gracias por acompañarnos hoy en nuestro culto en línea y todos los hermanos de la Iglesia Bautista Victoria y también los que no son parte de nuestra iglesia, pero están acompañándonos por el internet. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Espero que Dios nos habla y que usted reciba una bendición y aprende algo de la palabra de Dios hoy. Jeremías 35, y vamos a empezar leyendo en el versículo 1. El título de este mensaje es Una herencia piadosa. Una herencia piadosa. Miramos lo que la Biblia dice aquí. Jeremías 35, versículo 14. Dice la palabra de Dios. Vamos a empezar en versículo 1. La palabra que vino a Jeremías de parte de Jehová en días de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová en una de las cámaras y dales a beber vino. Tomé entonces a Jaaznías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, y a sus hermanos y a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas. Y los metí en la casa de Jehová y en la cámara de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, la cual estaba junto a la cámara de los príncipes, que estaba sobre la cámara de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos mandó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la poseeréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros peregrináis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de Jonadab, nuestro padre, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras esposas, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Y mira también en versículo 12. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá, a los moradores de Jerusalén: no recibiréis instrucción para obedecer a mis palabras, dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros, madrugando hablando, y no me habéis oído. Oramos al Señor para empezar. Señor, guíanos en este estudio, por favor, enséñanos de tu palabra. Señor, ayúdanos a tener, dar una herencia piadosa a nuestros niños. Señor, ayúdanos a ser los padres como tú deseas, y guíame y ayúdame a predicar tu palabra en este momento. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén, hermanos. En este estudio, nosotros vemos aquí en Jeremías 35, los hijos de Jonadab, con sus familias, sus hijos, sus esposas, toda la familia de él. Y pensamos en leer estos versículos, que de pronto Jonadab era su padre de estas personas. Pero cuando estudiamos esta persona, Jonadab, encontramos que él había vivido hace 200 años. O sea, vivía 200 años antes de los eventos aquí en Jeremías 35. Jeremías está hablando a los hijos de él en más o menos 600 antes de Cristo. Pero el hombre Jonadab, él vivió más alrededor de 800 antes de Cristo. De hecho, podemos leer de él en 2 de Reyes 10, versículos 15 a 27. Jonadab es uno de los que habían ayudado a Jehú matar a los hijos de Acab cuando
estaba siendo usado por Dios como dando juicio al rey malo Acab. Entonces vemos en estudiar la historia y quién era Jonadab, encontramos que estos hijos son hijos de varias generaciones después, son nietos de él. Viven 200 años después de Jonadab vivía. Pero el punto que Dios está tratando a mostrar a Jeremías en este texto, y el Dios quiere usar a estos hijos de Jonadab como ejemplo a Israel, es que Jonadab había mandado a ellos no beber vino. Él había mandado a ellos hacer varias cosas para, me imagino Jonadab tenía ganas de que sus niños vivían una vida para Dios, quiso tener a ellos separados para Dios y viviendo vidas justas y correctas, y les había dado estos mandamientos para ayudarles en sus vidas. Y sabe lo más interesante de todo es que 200 años después están los hijos de él todavía obedeciendo a estos mandamientos. Jeremías pone vino enfrente de ellos y ellos dicen, no vamos a beber este vino. Y vemos cómo tan interesante es que Dios utilizó a Jonadab para influir a esta generación aún 200 años después. Y ya Dios está diciendo al pueblo de Israel, pues el punto de este es usarles como ejemplo, diciendo, mira cómo ellos obedecen a su Padre de hace tanto tiempo, pero ustedes no me obedecen a mí como su Padre Celestial, aunque estoy mandándole diariamente a hacer lo correcto. Este es el punto que Dios está tratando a hacer y usar a ellos como un ejemplo. Pero también yo creo que nosotros hoy en día podemos mirar a estos, pues a este hombre Jonadab, y podemos aplicar algo a nuestras vidas también. Hay una verdad aquí que debemos entender, y es esto: lo que nosotros hacemos, como nosotros mandamos a nuestros hogares, como nosotros entrenamos a nuestros niños, puede afectar aún a generaciones. Si Dios espere y no vuelve pronto, si Él da tiempo, puede ser que, como usted está enseñando a sus niños ahora mismo, que este puede afectar a nietos y nietos y nietos más adelante. O sea, es muy importante que damos nosotros a nuestros niños una herencia piadosa, porque lo que nosotros estamos haciendo en nuestros hogares puede afectar hasta generaciones para Dios. Gracias a Dios que hace muchos años mis abuelos fueron salvos. Y los abuelos de mi padre y los abuelos de mi madre no se conocieron el uno al otro, pero en Dios en su tiempo les salvó. Y por esto, porque mis abuelos fueron salvos, yo tenía la oportunidad de escuchar el Evangelio. Y yo hoy en día estoy tratando a enseñar a mis niños, y pueden ver a mis 4 niños que yo tengo, y estoy tratando de enseñarles las cosas de Dios, y podemos ver a ellos, en ellos 4 generaciones de cristianos, y espero que ellos sigan a Dios también, y tienen niños y enseñan a sus niños, y podemos ver a 5 generaciones, pero puede ver cómo es tan importante enseñar a nuestros niños para Dios y enseñarles correctamente, porque puede Dios utilizar nuestros hogares, nuestras familias, mucho más que aún utilizó a nosotros. Yo acabo de leer un libro que fue la historia de Charles Spurgeon. Y Charles Spurgeon era un predicador famoso, de pronto uno de los predicadores bautistas más famosos que ha vivido. Él fue llamado el príncipe de los predicadores. Tenía una iglesia de 5,000 personas allá en la Inglaterra. Este fue antes de los tiempos de micrófonos y equipo de sonido y todo esto.
Muchas personas vinieron para escucharle a él predicar y ganó a muchas personas a Cristo, enseñó a muchos pastores en su tiempo, en su vida, tenía un colegio bíblico y empezó muchas iglesias, envió muchos misioneros. Dios utilizó a Charles Spurgeon en muchas grandes maneras, ¿cierto? Pero en leyendo en este libro, encontré algo que no sabía antes. Sus abuelos, varias generaciones antes, eran también predicadores. Predicaron el evangelio. También quisieron servir a Dios y Dios utilizó a ellos para influirle a él cuando era niño. Y gracias a Dios dejaron a él una herencia piadosa y Dios tomó a Charles Spurgeon y lo usó en una gran forma. Hermanos, Dios puede usarnos a nosotros padres en esta forma también. Yo pienso en buenos ejemplos de padres en la Biblia. Pienso en Ana y su hijo Samuel. Como ella ofreció a Samuel como un sacrificio a Dios y él creció sirviendo a Dios y Dios lo utilizó como profeta grande en la nación de Israel. ¿Pero por qué? Porque tenía una madre que temaba a Dios y que le enseñaba en los caminos de Dios. Pensamos en Eunice. ¿Y quién era Eunice? Era la madre de Timoteo. Timoteo, el predicador entrenado por Pablo, que fue un gran predicador, pero él tenía una madre piadosa que le enseñaba en los caminos de Dios. Pensamos en Abraham y Isaac, un padre que amaba a Dios y enseñaba a su hijo a amar a Dios también. Y vemos lo que pasó en sus vidas y la herencia piadosa que dejó para su hijo. Pero tristemente también en la Biblia vemos malos ejemplos de padres también. Pensamos también en Elí y sus hijos que tenía. Y sus hijos malos que cometieron abominaciones en el tabernáculo. Y por esto Dios tenía que juzgar a Elí y su casa. Él fue un mal padre. No porque sus hijos desobedecieron a Dios, sino porque dice que él no hizo nada para impedirles. Él no cumplió su papel como padre de instruirles, de castigarles, de disciplinarles, y por esto él fue juzgado por Dios. También pensamos en Samuel y sus hijos, que no seguían los caminos de Dios. Y por esto Israel se acercó a Samuel y dijo, mira, tú eres un profeta de Dios, tú eres un hombre de Dios, pero tus hijos no siguen en sus caminos y por esto necesitamos un rey. Y podemos ver a otros ejemplos también de padres que no dejaron una herencia piadosa para sus niños. Y yo no sé de ustedes, pero yo quiero ser un buen padre. Yo quiero enseñar a mis niños a seguir en los caminos de Dios. Y la Biblia nos muestra cómo hacer esto como padres. Nos da las cosas que debemos hacer para dar a nuestros niños una herencia piadosa. Y el primer punto que quiero compartir con ustedes esta mañana es en Deuteronomio 6, por favor. Vamos por allá en nuestras Biblias. Deuteronomio capítulo 6. Y vamos a ver el versículo 4. Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 4. Dice la Biblia: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y el acostarte, y cuando te levantes. Hermanos, no hay una herencia mejor que podemos dar a nuestros niños de un buen conocimiento de la palabra de Dios. Jehová mandó a los hijos de Israel, Él les dijo que debes enseñar a sus niños las palabras mías, repetirlas a sus hijos,
hablar de ellas estando en sus casas, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, mejor dicho, cuando sea en todo tiempo, estén enseñando a sus niños mi palabra. Porque, hermanos, la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es lo que cambia nuestras vidas. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y las tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, hay que enseñar a nuestros niños la prioridad de la Biblia en nuestras vidas. Enséñales que no hay nada más preciosa que pueden poseer en su corazón, en sus manos, que la palabra de Dios. La tierra y el cielo pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, dice la Biblia. En sus manos tiene la única cosa eterna aquí en esta tierra, ¿cierto? Tiene la palabra de Dios, la única cosa física que no pasará. Hermanos, tenemos las palabras de Dios que por siempre estarán, que sobrevivirán por siempre. Y es algo precioso y debemos enseñar a nuestros niños cómo tan preciosa es la palabra de Dios y debe ser preciosa para nosotros. Y deben ver en nosotros la prioridad de la Biblia en nosotros. Debemos mostrarles esto en traerles a la iglesia y poner a la iglesia en un lugar importante para ellos, para que entiendan, no hay nada más importante que la palabra de Dios. Yo quiero animarles cuando Dios nos permite volver a congregarnos. Por favor, no desprecia la congregación de Dios. No enseña a sus niños que es más importante un juego de fútbol, es más importante un paseo que ir y escuchar la palabra de Dios. Hay algunos padres cristianos que todas las vidas de sus niños, trajeron sus niños a la iglesia de pronto 2 veces cada mes y cuando crecen y no quieren ir a la iglesia piensan, ¿por qué mis niños no quieren ir a la iglesia? Usted no puso nada de importancia en la iglesia. Para muchos cristianos la iglesia es lo que hacen es cuando no hay algo más para hacer. Cuando están aburridos y en la casa sin algo hacer, ya vamos a la iglesia. Pero cuando presenta un tiempo de diversión, dejamos a la iglesia y vamos para hacer lo que nosotros queremos. No es enseñando a sus niños cómo tan preciosa es la palabra de Dios. No es amando a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Enséñales la importancia de la Biblia. Enseña a sus niños por el altar familiar. Tenga tiempo con sus niños, leyéndoles la Biblia, orando con ellos, explicándoles la palabra de Dios, ayudando a sus niños a memorizar los versículos. Qué bendición es escuchar a los niños memorizando los versículos en la clase de los niños. Estoy agradecido por mis padres que me trajeron a eventos en la iglesia donde me enseñaron versículos, donde tenía que memorizar y hoy en día aún tengo en mi corazón lleno muchos versículos memorizados y cuando presenta una situación en la vida estos versículos se levantan y me enseñan y me recuerdan y yo estoy agradecido por esto porque mis padres me enseñaban la palabra de Dios. Y sus niños en su casa deben crecer con un buen conocimiento de la palabra de Dios. No hay nada más valioso de conocer la palabra, de saber qué dice la palabra, qué significa la palabra de Dios. Su iglesia está para ayudarles en esto, hermanos, pero es su responsabilidad enseñar la palabra a sus niños. También debemos dejar para nuestros niños una herencia piadosa en una instrucción de cómo andar en esta vida. Instrucciones de cómo vivir esta vida. Mira conmigo, por favor, a Proverbios capítulo 22. Proverbios capítulo 22, por favor. Dice la palabra de Dios, versículo 6. Instruye al niño
en el camino que debe andar, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en el camino donde debe andar. Hermanos, hoy en día tristemente hay mucha falsa instrucción. Hay muchos que no saben cómo andar en esta vida. Hay muchos que no tienen un buen conocimiento de lo que es correcto y saber cómo hacer lo correcto. Y hace falta personas que han sido instruidas en los principios de la palabra de Dios. No solamente de cómo es la palabra de Dios y qué dice la palabra de Dios, sino en cómo aplicar la palabra a nuestras vidas. Hay que enseñar a los niños cómo vencer la tentación. Salomón instruyó a sus niños en Proverbios 5:1. Él dijo: Hijo mío, esté atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conservan el conocimiento, porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Y él sigue explicando el peligro de la mujer extraña, de la fornicación, del adulterio. Y él explica a sus niños cómo tan peligroso es este pecado. Y hermanos, hoy en día el mundo está atacando a nuestros niños con publicaciones y avisos y dichos diciéndoles que mira el pecado, cómo tan suave es, mira la fornicación, mira el alcohol, mira la rumba, mira la droga, mira esto, mira aquello. Y está tratando a convencer a sus niños que deben entrar al mundo. Pero hermanos, nosotros cristianos sabemos cómo pasó al hijo pródigo. Sabemos las consecuencias del pecado, la destrucción que deja el pecado atrás, las vidas destruidas. Siempre ellos en la televisión, ellos tienen una cosa y un programa y presenta el alcohol y la fornicación como, qué divertido, mira esta fiesta, todos están felices, todos están gozosos, pero nunca muestra a los resultados, no muestra a la persona vomitando el alcohol después, no muestra a las adicciones, no muestra al dolor en la mañana, no muestra a la mujer soltera embarazada, no muestra a las enfermedades sexuales, no muestra los corazones quebrados y destruidos, no muestra todo lo que deja atrás el pecado, las consecuencias. Pero nosotros, padres piadosos, ¿sabe lo que podemos hacer? Podemos instruir a nuestros niños cómo andar el camino en que deben andar. Y darle mucha advertencia acerca de los pecados de este mundo. Estoy agradecido por los que me enseñaban a mí evitar el pecado, para que yo no tenía que vivir esta vida en el pecado. Gracias a Dios tenía un hogar cristiano donde me enseñaron, tenía una iglesia creciendo que me enseñó y estuve capaz, gracias a Dios, evitar mucho de este dolor. Y nos toca a nosotros padres enseñar a nuestros niños para que no pasen allá un tiempo como el hijo pródigo comiendo con los cerdos, ¿cierto? Enseña a sus niños cómo vencer la tentación. Enseña a sus niños la autodisciplina. La Biblia nos dice que el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama temprano lo corrige. ¿Sabe, hermanos? El Señor nos ha enseñado que debemos corregir a los niños, disciplinar a los niños, pero ¿sabe lo que es eso? Es enseñando a ellos negarse a sí mismos, enseñando a ellos tener autocontrol, autodisciplina, porque la persona que nunca tiene padres que le constriñen, que le dicen no puedes hacer esto, que cuando desobedece no los castiga, que no los enseña, ellos viven sus vidas y hacen cualquier cosa que su corazón desea, sus emociones desean, y son vidas destruidas. Hay muchos adultos hoy en día que no tienen nada de autocontrol.
Ellos entran a tantos problemas y dificultades en sus vidas porque hacen cualquier cosa que su corazón desea. Pero hermanos, ¿saben lo que necesitamos? Son padres que disciplinan a sus niños, que enseñan a ellos que no hacemos lo que nosotros deseamos hacer, hacemos lo que es correcto, lo que la Biblia nos manda hacer. Y nos enseñan a tener respeto para la ley de Dios, para Dios. Cuando los niños que nunca aprenden a respetar y obedecer a sus padres, tampoco van a respetar y obedecer a Dios. Por esto la Biblia dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Algunos padres dicen, yo no puedo castigar a mis niños, los amo demasiado, yo no soy capaz. Usted aborrece a su hijo, dice la palabra de Dios, porque las consecuencias de su falta de enseñarles la autodisciplina van a destruir sus vidas cuando son adultos. Hay que enseñar al niño cómo controlarse a sí mismo, cómo hacer lo que no quiere hacer, cómo tener carácter, cómo hacer cosas por su propia disciplina, cómo tener integridad también. Dios nos castiga a nosotros porque nos ama. Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Hay que enseñar a los niños también la integridad, hermanos. La Biblia dice en Proverbios 11:3, la integridad guiará a los rectos, mas a los pecadores los destruirá su perversidad. Los niños en su vida, los seres humanos son guiados por nuestra integridad. Conocer la verdad de la Biblia, los principios que debemos hacer, saber lo que es correcto y seguir lo que sabemos es correcto. Esta es integridad, es el deseo hacer lo que es correcto, lo que es honesto, lo que agrada a Dios. Y niños necesitan padres para enseñarles esto. Qué tesoro para el niño que aprende integridad y carácter de sus padres. Aprende cómo trabajar cuando es duro. Aprende cómo hacer lo que es difícil, a tomar las decisiones correctas aunque son difíciles. Poner su fe en Dios aun cuando no sabe cómo va a cumplir. ¿Sabe dónde los niños aprenden estas cosas, hermanos? Sus padres. Pueden ver a Dios trabajando así. De pronto en su hogar Dios cumple una necesidad para ustedes. ¿Saben lo que debe decir a sus niños? Niños, mira lo que Dios hizo por nosotros. Así es el hombre que confía en Dios. Necesitamos padres cristianos que enseñen a sus niños cómo deben andar en esta vida. Mira conmigo a Salmo 103, por favor. Salmo 103, miramos otro principio, otra herencia piadosa que puede dejar a su familia. Salmo 103 y el versículo 13 dice la Biblia aquí, como el padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Como el padre se compadece de sus hijos. Los niños necesitan un lugar no solamente donde aprenden la palabra de Dios, sino donde aprenden del amor de Dios a través de padres que les aman también. Padres que enseñan a ellos, que no son demasiado ocupados a amarles, abrazarles, besarles, jugar con ellos. Vivimos en un tiempo donde estamos bastante ocupados y no tenemos tiempo para nuestras familias. Y sabe algo, de pronto debe dar gracias a Dios por la cuarentena, porque nos está enseñándonos cómo pasar tiempo con nuestras familias, ¿cierto? Los niños conocen nuestro amor por nuestro tiempo. Padres, muestra a sus niños su amor por su tiempo. Pasar un tiempo con ellos. Debe cuidar su relación con sus niños. Ellos deben saber que usted ama a ellos. Efesios 6:4 dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Si quiere enseñar a sus niños el camino de Dios, tiene que hacerlo con mucho amor, hermanos. Tiene que enseñarles, ellos tienen que saber que usted les ama.
como el padre del hijo pródigo. El hijo pródigo, él sabía que había desobedecido, pero sabe lo que sabía también, que tenía un padre que le amaba. Y aunque cuando era el tiempo de Dios, él volvió corriendo a su padre y su padre estaba allá esperándoles. Y cuando llegó su padre le abrazó. Hermanos, podemos dar a nuestros niños una herencia de una casa, un hogar, donde saben los niños que nosotros les amamos. Efesios 6:4 dice: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Si quiere enseñar a sus niños el camino de Dios, tiene que hacerlo en amor, en la amonestación del Señor. Un ejemplo, por fin, cómo dejar una herencia piadosa para sus niños. Puede dejarles un ejemplo piadoso para seguir. Mira conmigo Tito 2, por favor. Tito capítulo 2. Más que cualquier otro tesoro que puede dejar a sus niños, dándoles a ellos un ejemplo de un cristiano que verdaderamente ama a Dios y quiere seguirle, es lo que necesitan ellos ver. Necesitan ver no un padre perfecto, sino un padre que cuando se equivoca, vuelve a corregir su error. Se levanta y dice: perdóname. Se arrepiente de su pecado. Este es lo que los padres necesitan, un ejemplo. Tito 2:7 dice la Biblia: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en doctrina, mostrando integridad, honestidad, sinceridad. Un ejemplo de buenas obras, un ejemplo de doctrina, un ejemplo de integridad, un ejemplo de honestidad, un ejemplo de sinceridad, que vive la vida cristiana que clama creer. Ningún padre es perfecto, hermanos, pero cada padre puede ser un ejemplo para su familia. Pablo dijo: sed seguidores de mí, así como yo de Cristo. ¿Pueden ver sus niños el amor de Cristo en usted? ¿Pueden ver su ejemplo? ¿Pueden ver tanto que ama al Señor? Porque sus niños van a seguir su ejemplo. Tristemente, sea bueno o malo. Debe enseñarles, no por sus palabras solamente, sino por su vida, cómo amar y servir a Dios. Yo no quiero que mis niños pasen una vida mala porque vieron un mal ejemplo en su padre. Quiero ser un buen ejemplo para ellos. Estoy seguro que ustedes también necesitan ver en nosotros una vida comprometida a Dios. Y hermanos, para terminar, mira Salmo 127. Quiero mostrarles el galardón del Padre que deja una piadosa herencia. Salmo 127, versículo 3 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Versículo 4, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Habla como los niños de nosotros. Son como saetas en mano del valiente. Puede pensar en un gran soldado y él tiene su arco y tiene saetas, y cada uno de estas saetas pueden ir muy lejos y hacer victoria para el ejército. Así son los niños nuestros. Nosotros podemos hacer algo con nuestras vidas para Dios, pero ¿sabe dónde la diferencia realmente es hecha? Es en dejando una herencia piadosa, que pueden hasta generaciones más adelante, los niños pueden decir:
nuestros padres. Tenía una madre piadosa, tenía un padre piadoso que me enseñaba el camino correcto. Tenía un abuelo piadoso. Y así como los hijos de Jonadab, 200 años después, todavía no bebiendo vino, porque su padre le había enseñado no hacerlo. Qué increíble esta historia, ¿cierto? Hermanos, queremos dejar una herencia piadosa. Queremos usar este tiempo en cuarentena para esforzar nuestras manos para bien en el área de nuestra familia. No pierda esta oportunidad. Oramos al Señor para terminar. Señor, ayúdanos por favor a aprender estas verdades y ser los padres que tú deseas. Señor, ayúdanos a dejar una herencia piadosa. Ayúdanos a ser buenos padres y guiar a nuestras familias como tú deseas. Gracias te damos por todo. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén, hermanos. Vamos a cantar un himno de invitación. Si Dios ha hablado a su corazón, responde a Él en la oración. Vamos a cantar haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Amén. Haz lo que quieras de mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy, dócil y humilde, anhelo ser, cúmplase siempre en mí tu querer. Haz lo que quieras de mi Señor, mírame y prueba de mi corazón. Nada me quita toda maldad para que tuyo sea en verdad. Haz lo que quieras de mi Señor, cura mis llagas y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder. Tu mano extiende y sana mi ser. Amén, hermanos. Vamos a terminar con la oración. Señor, gracias te damos por la oportunidad de escuchar tu palabra hoy. Ayúdanos a aplicarla a nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Dios los bendiga. Que tengan buen día y nos vemos a las 5 para el culto en la tarde. Que estén muy bien.